Bien, vamos a empezar en esta ocasión la siguiente tutoría de la que hablábamos. Esta mañana hablábamos de la palabra, de la oración, y en este caso vamos a hablar de la palabra. Vale, estamos en el tema 4. Aquí hay un error, lo cambiamos ahora mismo. Vale. Bien, pues eso, vamos a empezar con la palabra. Tenemos todos delante el material, nos va a venir muy bien en esta ocasión, sobre todo para el tema de los ejemplos, las clases de palabras y demás. Pues en el temario vienen con muchísimos ejemplos que a veces es como mejor se entienden las cosas. Entonces, os recomiendo que tengáis el temario delante, en concreto en la página 109. Bueno, lo primero que tenemos es el tema de la estructura de la palabra. Cuando hablamos hace unas clases de los fonemas, decíamos que eran las unidades mínimas de la lengua, pero claro, eran las unidades mínimas sin significado, es decir, no tenían un sentido pleno. Por lo tanto, la palabra ya ahora sí que es la unidad más pequeña de la lengua con significado. Es decir, que si no contamos los fonemas, que no tenían significado, esta es la más pequeña con significado completo. Aquí en el temario os hacemos un poco ese recordatorio de lo que eran los fonemas, de que uniendo fonemas se forman palabras y de que uniendo palabras se forman oraciones, que es lo mismo que venimos diciendo toda la evaluación. Bueno, los componentes de las palabras, o digamos las piezas de las que están hechas las palabras, se llaman monemas. A su vez son unidades todavía más pequeñas que las palabras, pero que tampoco tienen un significado más que gramatical o incompleto. Porque, claro, un monema o un morfema va adquiriendo significado en la medida en que se une a otro. Es decir, como en el ejemplo que tenemos, gatas, las tres primeras letras GAT serían el lexema o la parte de la palabra que contiene toda la información léxica. La A, segunda A, sería pues, la información del femenino y la S, la última S, indicaría el plural. ¿Vale? O sea que por eso os digo que son piececitas que unas sin otras no van a tener significado. Por eso no se les puede denominar unidades mínimas con significado porque el único sentido que tienen es gramatical. O sea, lo único que hacen es concretar el significado del lexema. Bueno, los tipos de monemas que tenemos aquí, como veis, son los que nos encontramos en el cuadro de la página 110. Por un lado, los lexemas o raíces, que son, como os decía, los que tienen el significado pleno o léxico, y los morfemas, que nos indican el significado gramatical de la palabra. Por un lado serán los libres, bueno, eso tampoco hay que aprenderlo de memoria, pues simplemente para que lo sepáis y os suene. Por un lado, los morfemas libres serían esas palabras, en realidad son palabras, que forman y tienen una función, por ejemplo, de preposición o de determinante. El, la, los, las son determinantes artículos y, como veis, solo tendrían sentido si a ese la lo acompañamos de un sustantivo, por ejemplo. ¿Vale? La gata, si continuamos con el ejemplo de antes. Los que nos interesan en este tema son los morfemas trabados o dependientes, que son esos que llamamos también derivativos, afijos, sufijos, y que dan la información de femenino o masculino y de plural. Bien, pues lo que tenemos que hacer, lo más importante de este tema, sería, por supuesto, el tema del lexema, la raíz y el morfema, ¿vale? En este caso no lo hemos reflejado en las diapositivas porque creo que tal y como está puesto aquí en el temario, en la página 110, pues está perfectamente explicado y lo mejor es que lo toméis directamente de aquí, ¿vale? Por lo tanto, eso, os recomiendo que lo tengáis directamente con el material delante. Bien, lo que vamos a mirar ahora es el resto de elementos que sí que nos pueden dar algún problema. Por ejemplo, los prefijos, los sufijos, las clases de palabra y los términos de homosemia, homonimia, etcétera, que tenemos más adelante. Bueno, los prefijos, por ejemplo, serían las palabras que, como su nombre indica, se anteponen al lexema. Por eso tienen ese elemento pre, ¿vale? Y de ahí derivamos la palabra prefijación, prefijo, etcétera. Tanto prefijos como sufijos podríamos llamarlos afijos, ¿vale? Es decir, estos, digamos, elementos se pueden llamar ambos afijos. Si en el examen decís que los afijos son también prefijos, pues no hay ningún problema porque es lo mismo, ¿vale? Los afijos engloban ambos. Por lo tanto, pues es lo que podemos decir en el examen. Cuando hablamos de prefijo y sufijo sabemos que ambos son afijos, ¿vale?
Entonces los afijos serán morfemas que se colocan al inicio y al final de una palabra, de un lexema, mejor dicho, y sirven para formar palabras. Por ejemplo, en panadero, ese ero final sería una derivación por sufijación, ¿vale? Tenemos ejemplos de prefijos, por ejemplo, apolítico, el que os viene en la página 111. A político se le ha añadido una A al término político, con lo cual pues, se ha creado una nueva palabra por afijación. Bueno, los sufijos sería lo mismo, pero son morfemas que se colocan al final de un lexema. En el ejemplo de la página 112 tenemos pastelero. El sufijo ero, que proviene del latín, indica, entre otras cosas, oficio o profesión. Bien. Bueno, hay un montón de ejemplos, como os decía antes, que lo más importante de este tema son eso, los ejemplos. Como veis, acción, ¿no? Con significado acción, el aje, de sabotaje, el elegancia, nadador, barrendero. Vais viendo todos estos sufijos que pueden formar palabras, adjetivos y cualquier clase de término. Normalmente estos dos, pero bueno, podemos encontrar algún caso en el que formen otro tipo de palabras, ¿vale? Bien, también en este tema algo que os plantea algunos problemas es el punto 1.3, que habla de las clases de palabras. Las palabras según la composición pueden ser simples, derivadas o compuestas. Las simples, como su nombre indica, son aquellas que no tienen añadido nada. Es decir, está el lexema y nada más. Por ejemplo, sol. Sol, mar, pan, mesa, no tienen nada más que un lexema y es lo que forma la palabra. Las derivadas, que son el siguiente tipo, sí que se forman añadiendo prefijos o sufijos, es decir, afijos, a las palabras simples o primitivas. Por ejemplo, el término árbol sería un lexema simple, una palabra primitiva, y si le añadimos árbol eda, ese eda sería el sufijo y quedaría una nueva palabra derivada. Bueno, las compuestas, lo único que hacemos es que en lugar de añadirle tan solo un afijo, le añadimos además otro lexema, ¿vale? Entonces sería pararrayos, por ejemplo, esa palabra compuesta por el término para, del verbo parar, y rayos, el sustantivo, ¿vale? De rayo. Bien, una vez visto esto, como veis, es un tema muy cortito que podemos estudiar muy bien y muy fácilmente porque se estudia muy rápido. Una vez visto todo esto, vamos a pasar al último punto, que sería el de monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. Bien. Aquí el único problema, el único, digamos, escollo que nos vamos a encontrar sería entre la polisemia y la homonimia. El resto de términos tienen bastante sencillo el significado. Por un lado, la monosemia es la relación habitual entre significado y significante, es decir, una palabra tiene un solo significado, por ejemplo, lápida, páncreas, hidrógeno, ¿vale? Hay un referente, es decir, una serie de letras que significan solamente una cosa, no tiene más sentido. Eso sería monosemia, palabras monosémicas. Las palabras polisémicas, pues su nombre indica que son aquellas que sí que tienen varios significados. Por ejemplo, cuando hablamos del pie de una persona y cuando hablamos del pie de una lámpara. Son cosas diferentes, pero para la misma palabra, para las mismas letras. La homonimia es el tercer caso que tendríamos que ver. La homonimia sí que os digo que plantea algún problema con la polisemia, porque en la homonimia nos encontramos dos palabras que se escriben diferente, pero que a veces se escriben igual y que tienen acepciones diferentes y sobre todo suenan igual. Por ejemplo, la ola del mar y el saludo hola, ¿veis? Se escribe diferente, uno es con H, el otro sin H, pero realmente suenan igual. Como os dejamos aquí en el cuadro de color lila, no podemos confundir polisemia con homonimia, porque sí que es verdad que en ambos podemos tener un mismo referente, una misma palabra para referirnos a diferentes realidades. El problema sería que, claro, como os dicen aquí en el diccionario, cuando nos encontramos una palabra polisémica, las distintas acepciones de esa palabra se incluirían en una sola entrada. Pero en la homonimia, claro, coincide accidentalmente que las formas de dos palabras diferentes resulta que tienen las mismas letras. Esto lo vemos muy bien en el ejemplo de la página 115. Haya de árbol y haya de primera o tercera persona del singular del presente del subjuntivo del verbo haber. Claro, resulta que el verbo haber va conjugando, va adaptándose a las personas y a los números, y si conjugamos el verbo haber decimos yo haya ido, ese haya
coincide exactamente las mismas letras que un árbol, ¿no? El tipo de árbol que es el haya. Bueno, son casos muy particulares, no quiero que os asustéis, simplemente que si en el examen os preguntamos en términos generales qué es la homonimia, sepáis decirlo y sepáis al menos aportar un ejemplo. Bueno, las clases de palabras homónimas serían dos, las homógrafas, que claro, se escriben y suenan igual pero tienen significado diferente, y las homófonas, que se pronuncian igual pero su escritura es diferente. Es lo que hablábamos del ejemplo de la ola, ¿vale? Bueno, en penúltimo lugar veremos la sinonimia, que también la conocéis bien, la habéis estudiado muchas veces seguro. Dos o más palabras tienen el mismo significado, es decir, consiste en que son iguales en significado pero diferentes letras. Por ejemplo, la palabra advertir, el verbo de advertir, tenemos también que significa lo mismo que prevenir, ¿vale? O es parecido. Cabello y pelo también tienen un significado, bueno, pues muy parecido. Como ves, utilizamos diferentes palabras para referirnos a una misma realidad. La sinonimia tiene grados, digamos, porque hay palabras en las que no podemos hablar del 100% de igualdad en el significado, sino que hablamos siempre de significados similares, no idénticos. Oculista y oftalmólogo, ¿veis? Tenemos también un significado para cada uno. Digamos que cuando vamos al oculista nos referimos más al ámbito del profesional que nos atiende en su tienda, cuando vamos a hacernos, no sé, una revisión de miopía y demás. Y cuando nos referimos a oftalmólogo, quizás nos referimos mejor al médico que nos atiende para cuando tenemos un problema médico, ¿no? De carácter médico en los ojos. Bueno, para esto simplemente con que veáis estos ejemplos y lo leáis un par de veces lo vais a comprender y seguro que si os lo preguntamos en el examen lo vais a poder defender muy bien. La antonimia es justo lo contrario. Cuando dos palabras poseen significados contrarios, o sea, no nos valdrían dos palabras que tienen significados diferentes solo, no, tienen que ser contrarios u opuestos. Por ejemplo, en los binarios que tenemos aquí en la página 117, por ejemplo, vivo y muerto, está claro, no hay un término medio. Vivo y muerto son dos ejemplos muy buenos para que podáis entenderlo. También sano y enfermo. Sano y enfermo son términos opuestos, por lo tanto, antónimos. Luego tendríamos los antónimos inversos, que son madre e hijo, por ejemplo, ¿vale? O sea, son inversos o recíprocos, se necesitan, digamos, ¿no? O dar y recibir, comprar y vender, igual. Y los antónimos de grado son palabras que se oponen de manera gradual. Por ejemplo, el blanco y el negro son opuestos, pero entre medias sí que hay una escala de gris. Entonces, podemos decir que son antónimos de grado. No os vamos a preguntar en el examen que nos digáis exactamente qué tipo de antónimo tenemos, ¿no? No queremos que os aprendáis esto al pie de la letra, sino que si os pedimos que defendáis una pregunta y que digáis qué palabras entre varias de las que os propongamos son monosémicas, polisémicas, etcétera, pues que sepáis hacerlo. O sea, lo principal de este apartado es que sepamos distinguir entre estos tipos de palabras, ¿vale? Ya los pormenores de los tipos de antonimia, los grados de sinonimia, los tipos de homonimia, pues bueno, son, digamos que simplemente para que le echéis un vistazo y lo conozcáis, ¿vale? Pues nada, con esto hemos terminado. Ya sabéis, repasado un poquito el tema, sobre todo del cuadro de la página 110, las definiciones de lexemas, morfemas y, bueno, un poquito también eso, la función de los prefijos y sufijos. Ya sabéis, afijos, todos ellos, y las clases de palabras. Pues con esto hemos terminado el tema y ya en la siguiente clase lo que vamos a ver son las oraciones compuestas. Vamos a hacer un pequeño repaso a las oraciones simples y ya directamente vemos las oraciones compuestas. Pues nada, esto es todo por hoy. Vamos a seguir en contacto y si tenéis cualquier duda me lo comentáis.